¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de resumen de Senado Noticias Central, donde estaremos contándoles varias de las informaciones que se fueron dando en esta, que fue la primera semana legislativa del 2020 acá en el Senado. Vamos a comenzar con un proyecto, contándoles sobre un proyecto que avanzó bastante rápido, después se estancó, pero ya está en condiciones de ser votado por la sala del Senado. Esto seguramente va a ser el próximo día, lunes 13 de enero. Nos referimos a este proyecto que lo que busca es entregar sanciones, ¿no es cierto?, para quienes a través de la intimidación, a través de las amenazas, impidan que las personas puedan transitar libremente por las calles. También ha sido conocido como este proyecto antisaqueos, podríamos decir, que también se refiere a este tema. Pero justamente modifica el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través siempre de medios violentos e intimidatorios. Y además fija las penas que se aplicarán al delito de saqueo en diversas circunstancias. Esto luego de que la Comisión de Constitución, a petición de la Sala, analizara y votara la iniciativa que también es conocida como la Ley Antisaqueos. Cabe recordar que previamente la Comisión de Seguridad Pública revisó la iniciativa y le introdujo cambios sustanciales para precisar las circunstancias y definiciones de los tipos penales que se van a sancionar. En lo fundamental, el proyecto incorpora un nuevo artículo que sanciona con presidio menor en su grado mínimo a quienes interrumpan completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública mediante violencia o intimidación o la instalación de obstáculos. Esa misma pena se aplicará a quienes interpongan sus vehículos en la vía, por ejemplo, las famosas protestas de camioneros. 61 entre 61 a 150 días es la sanción, en tanto las penas serán de 61 días hasta 3 años quienes protagonicen estos delitos en caso, ¿no es cierto?, de que se produzcan lesiones a través del lanzamiento de objetos y entre otros tipos de actos ya, por cierto, más violentos. Escuchemos algunas de las declaraciones sobre este tema. Nosotros esperamos que los senadores de Renovación Nacional y algunos sectores de la derecha no sigan buscando excusas, ¿no es cierto?, para bajarse finalmente el camino constitucional que mayoritariamente las fuerzas políticas han trazado. Y quiero señalar que el proyecto antisaqueo que ellos también han manifestado va a ser visto en la sala del Senado el próximo lunes, el proyecto de saqueo que tipifica algunas normas, que cambia sustantivamente lo que entró de la Cámara de Diputados, como ustedes saben, pasó por la Comisión de Seguridad, luego además lo pidió la Comisión de Constitución y el día de hoy fue despachado, ya está con informe y por lo tanto el día lunes se vería. Bueno, tanto la Comisión de Seguridad Nacional, de Seguridad Pública y de Constitución tuvimos una amplia mayoría para aprobar dos normas que son fundamentales. Uno, sancionar el saqueo, que es el hecho que una determinada turba entre a un determinado local comercial y saque, robe, destroce y destruya. Si eso además se hace, por ejemplo, en un momento de calamidad pública o desorden público, eso tiene un agravante. Y en segundo lugar se penaliza también el hecho de impedir a las personas la libre circulación, ya sea a través de barricadas o cruces de camiones. Y eso, al penalizar eso, lo que se está demostrando es que lo que se trata de sancionar aquí es violentar a terceros, a la ciudadanía en general, para poder ejercer un derecho que es el de libre circulación. Proyecto que, recordemos, está en segundo trámite y de ser aprobado por el Senado tendrá que volver a su tercer trámite en la Cámara de Diputados, ya que ha tenido cambios sustanciales en su trámite, principalmente la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Continuamos ahora revisando informaciones, les contamos, bueno, ustedes lo han visto, han sabido seguramente que la Comisión de Derechos Humanos del Senado ha sido importante, ha tenido importantes audiencias, ha recibido a múltiples expertos, abogados que han analizado diferentes situaciones desde que comenzó el estallido social. Pues bien, en esta oportunidad fue el turno de analizar los elementos disuasivos que ocupa Carabineros durante las manifestaciones. Desde que comenzó el estallido social, la Comisión de Derechos Humanos del Senado ha realizado una serie de audiencias con el fin de hacer seguimiento a la situación por la que atraviesa el país. En una nueva sesión se analizó el uso de elementos disuasivos por parte de Carabineros, ya que se han recepcionado denuncias de personas lesionadas con bombas lacrimógenas y el carro lanzaguas. Es interesante tener una discusión técnica respecto a cuáles son los componentes y los compuestos químicos que se están utilizando para llevar a cabo disuasión en manifestaciones, considerar también las denuncias
de los afectados que han sufrido quemaduras, considerar también el tipo de lesiones que se han visto en los manifestantes. Un caballero de 85 años andaba con un andador de adulto porque tenía dificultad para desplazarse y lamentablemente es que el carro va en dirección hacia el caballero. Lo iba a botar, lo alcanzo a agarrar y ahí nos envolvió en agua. Lamentablemente al caballero lo tomé como pude, lo saqué arrastrando y quedó con quemaduras grado 1. En el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos del 30 de diciembre de 2019, se da cuenta de 980 acciones judiciales que involucran a 1.140 víctimas. También se consigna a 3.583 las personas lesionadas. De estas, 359 con heridas oculares y 24 con estallido o pérdida de la visión. Lo que llama la atención es lo siguiente: desde el momento en que distintas cortes de apelaciones comienzan a restringir el uso de balines y de perdigones, comenzamos a recibir una cantidad preocupante de denuncias por impactos de bombas lacrimógenas en las personas. Acá en Valparaíso recientemente una persona, un profesor joven, recibió un impacto que le generó un estallido ocular y le generó diversas fracturas craneales. Otro de los aspectos que se analizó fue la posibilidad, pero aún no confirmada, de la adquisición por parte de Carabineros de instrumentos disuasivos de ruido para manifestaciones. Desde el Instituto de Salud Pública se refirieron a las consecuencias que puede tener la exposición permanente de señales acústicas de más de 100 decibeles en las personas. Para el caso puntual que nosotros estamos viendo, su aplicación y su determinación y su cuantificación va a depender de las condiciones indudablemente existentes en el lugar y sus procedimientos seguros de aplicación. Bueno, ¿cuáles son los efectos a la salud debido a la exposición a altos niveles de presión sonora? Principalmente digamos, el efecto principal es la pérdida de audición debido, ¿cierto?, a la exposición a altos niveles. Aquí hay dos cosas que se van generando. Primero es la exposición a altos niveles de energía, pero también influye mucho la duración de exposición, el tiempo de exposición que se genera esto. Todos los expertos de todas las universidades han coincidido que el uso indiscriminado del ruido puede causar daño severo e irreparable en personas sensibles. Y por tanto, yo descarto toda posibilidad de que el uso del ruido pueda ser usado. Este ruido medido en salud ocupacional tiene protección, tiene condiciones de ser medido, pero el uso de carabineros en medio de una protesta, de un arma que puede dejar sorda a las personas, no lo vamos a permitir. Situación que desde la Comisión de Derechos Humanos seguirán monitoreando, considerando las nuevas denuncias. El martes recién pasado, la Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró admisible el recurso de protección que busca impedir que Carabineros dispare bombas lacrimógenas al cuerpo, tras la situación que afectó a Matías Orellana en Valparaíso. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Les contamos ahora que la Sala del Senado aprobó el proyecto conocido como Ley de Teloneros. Lo que busca, ¿no es cierto?, es aumentar la participación de músicos chilenos en conciertos y eventos masivos en nuestro país. El proyecto contempla que artistas nacionales, ya sean cantantes o grupos, participen como teloneros en espectáculos de extranjeros que superen los 3.000 asistentes y que se presenten en nuestro país, mientras que los artistas regionales podrán ser parte de la apertura de eventos con más de 600 personas. La iniciativa y sus modificaciones deberán ser ratificadas por la Cámara de Diputados en tercer trámite, antes de convertirse en ley. Encuentro que está planteado de una manera bien creativa. Al final del día, los espectáculos extranjeros, los grandes espectáculos extranjeros, a través de ciertos mecanismos, tenían exención de IVA para la venta de entradas. Y lo que simplemente se hizo, y felicito a los autores de esta iniciativa, es vincular esa exención a la promoción de artistas nacionales. Este no es un proyecto cualquiera, esto no es un proyecto indiferente, esto es un proyecto que nos identifica, que hemos promovido. Nace de una moción, pero tuvo una indicación del Ejecutivo que se siguió tramitando, y por lo tanto, si el gobierno no hubiera querido propiciar este proyecto, hubiera bastado con retirar la indicación
es la ley de teloneros y teloneras como una forma de reconocer y valorar el que los artistas tienen que tener un espacio en donde mostrar sus capacidades y sus talentos. Precisamente lo que nosotros aspiramos es que la sociedad valore cada vez más la cultura como un elemento central y fundante de la cohesión ciudadana y por lo tanto esta iniciativa que han impulsado acá los artistas, músicos, sus dirigentes, es muy importante para nuestro país. Bueno, es un momento de tremenda emoción para todos nosotros, los músicos chilenos. Hace 12 años que este proyecto de ley venía avanzando, hubo momentos difíciles, hubo momentos donde nosotros sentimos que el proyecto finalmente no iba a llegar a término, pero acá estamos, tenemos ley de telonero, tenemos ley de telonera, tenemos ley que permite que los artistas regionales abran shows de artistas masivos de 600 personas para arriba. Tenemos la posibilidad de que todos esos shows grandes de estadios que tengan artistas internacionales van a tener un artista chileno. Que viene a consagrar un deseo de los artistas, sobre todo de la gente que recién empieza, que necesita más espacio, que necesita más lugares donde mostrar lo que están haciendo, su creatividad. Como decía don Rorro, esto es parte de nuestra identidad. ¿Cómo podemos amar lo que no conocemos? Es difícil. Si no tenemos los espacios para mostrarlo, es complejo. A tercer trámite también a la Cámara de Diputados pasó el proyecto que busca apoyar a las pequeñas y medianas empresas de manera financiera, por cierto. Es una iniciativa que avanza en el Senado, contempla diversas medidas tributarias destinadas justamente a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas por los hechos recientes que, ¿no es cierto?, han ido en contra del normal funcionamiento de la actividad económica. Ello luego que la Sala del Senado aprobara la iniciativa que establece medidas en materia de liquidez, financiamiento y donaciones y que apunta a postergar el pago de compromisos, recuperar ingresos en forma anticipada y facilitar el acceso al crédito. En lo fundamental, la iniciativa propone la posibilidad de postergar el pago del impuesto al valor agregado del IVA referente a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Luego se contempla en forma transitoria la posibilidad de postergar y autorizar el pago en cuotas de la patente municipal de las pymes. Adicionalmente, se autoriza a las micro, pequeñas y medianas empresas también a percibir un anticipo de la devolución del impuesto a la renta que pudiera corresponderles esto en el año tributario 2020. También hay declaraciones por este tema. ¿Cómo permitimos que las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con mayor liquidez de modo tal de que puedan pagar los salarios correspondientes a sus trabajadores y puedan continuar con su normal funcionamiento? Una de ellas es la postergación del pago de IVA de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2019 a partir del mes de febrero. Y esto se va a hacer, presidente, de acuerdo a una tabla de porcentaje que está expresado en el articulado y que dice relación con la diferencia en las ventas. Yo creo que es una forma de enfrentar los efectos negativos que ha tenido también este estallido y de alguna manera esperamos que esto sea aprobado por unanimidad y a la mayor brevedad para que podamos ir en ayuda necesaria de esas pequeñas empresas que han perdido o todo o casi todo y tenemos que contribuir a que se levante. Pero no es la solución verdadera. Esto no hace que el emprendedor despegue, esto no permite. Las razones son obvias porque los emprendedores pequeños o medianos se abastecen en Santiago, se abastecen fundamentalmente en Santiago y ellos requieren de un stock mucho mayor que los comerciantes que están establecidos acá en Santiago. Entonces uno observa de que esto mismo del FOGAPE no va a tener una distribución equitativa en el país y quiero pedir por su intermedio que el ministro o el subsecretario de Hacienda pueda hacernos llegar el informe de cómo se va a distribuir esta importante cantidad de dinero en las distintas regiones de nuestro país. Esto va a ser una prueba bien compleja porque este es un proyecto que dura 12 meses. Y vamos a ver al cabo de 12 meses, hay un catastro que se establece acá que va a tener que identificar quiénes son los que reciben las donaciones, quiénes son los que hacen las donaciones. Esto es un catastro que va a estar en línea, es un catastro que va a poder ser verificado y vamos a ver al final del día si se aplica o no a la ley de mercado de valores sobre partes relacionadas, para asegurarnos de que no hayan malos usos. Ahora, malos usos pueden haber siempre, ya sea de una empresa le aporta a otra empresa
O una empresa le aporta a una institución que hace fines benéficos. Y yo no sé en qué gasta la plata de la sociedad con fines benéficos. Si alguien quiere hacer trampa, la puede triangular los recursos también, o mal utilizarlo. Entonces siempre hay un espacio para la mala utilización. Y a continuación vamos a revisar contingencia y temas de interés local en el siguiente bloque de actualidad en Senado Noticias. Las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Defensa Nacional valoraron los avances de la última sesión conjunta que permitió votar indicaciones del proyecto que modifica la Ley de Armas, texto en segundo trámite que abordó con la PDI, el Ejército y Carabineros los cambios tecnológicos y cómo financiar los nuevos procedimientos para dar seguimiento a las armas, incluso públicas, si es que son usadas en actos ilícitos. El actual subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, quien conoce el proyecto por su rol anterior en defensa, y el senador Víctor Pérez analizaron los progresos de la reciente jornada. El paso que dimos hoy en la aprobación del banco de pruebas y la huella balística va a permitir una mucho mejor investigación de todos los delitos que se puedan cometer con armas de fuego y para identificar cuál es el origen de esas armas que se utilizaron para cometer delitos violentos. Y obviamente eso requiere de un esfuerzo presupuestario por parte del Estado y nosotros hemos dispuesto esos recursos. Se toma una decisión muy importante que es incorporar también a las armas públicas, a las Fuerzas Armadas, porque el día de mañana alguien puede robar o algún integrante de las instituciones armadas, Gendarmería, PDI, etcétera, puede cometer un delito con un arma pública y también vamos a tener la trazabilidad de esa arma y de esa munición que es pública. La necesidad de flexibilizar para los pequeños agricultores, pescadores y mineros la ley que establece el pago de facturas a 30 días fue el motivo que este texto llegara hasta comisión mixta, ya que excluyó el formato papel y dejó como única vía la electrónica en condiciones que en estas áreas no hay logística ni expertise para operar con dicha tecnología. La idea, explicó el senador José Miguel Durana, es que el Ministerio de Economía dentro de un año pueda reevaluar si se han cumplido los cánones mínimos de alfabetización digital y capacitación para que pueda avanzarse en este sentido, posibilitando que en ese lapso disponga los medios para concretar ese anhelo. A partir del 16 de enero, que tenía como fecha la aplicación de la guía de despacho, hoy día sea básicamente un alivio a todo este sector productivo y daremos las condiciones para que obviamente también el gobierno y el Ministerio de Economía genere las capacitaciones y también la infraestructura electrónica para que quizás podamos evaluar esta alternativa en un año más. Contar con un registro unificado, fiscalizable y coordinado de hogares de residencia o extender la vigencia de la cédula son algunas de las iniciativas que pretende priorizar la Comisión Especial del Adulto Mayor del Senado y que, como comentó su titular, David Sandoval, quiere agilizar el envío a sala de textos que pueden ser despachados rápidamente y tienen una aplicación útil, práctica y de importancia para este creciente sector de la población. La próxima semana vamos a poner en tramitación fácil, en rápido tratamiento, ¿verdad? Dado las características de muchos de ellos son proyectos de naturaleza de artículo único, algunos ya incluso vienen en segundo trámite de trabajo legislativo. Concordamos en simplemente hacer un tratamiento bastante rápido de esos proyectos, algunos tienen que ver con materias muy prácticas, como el problema de la vigencia de las cédulas de identidad para los adultos mayores, hay otros relativos, por ejemplo, a un tema de certificación, de un sistema de certificación de hogares existentes en nuestro país. La senadora Luz Ebensperger se mostró conforme con el camino que está siguiendo en la Comisión de Gobierno la nueva Ley de Migraciones y Extranjería, que por estos días revisita algunos puntos que quedaron pendientes en la primera vista en particular del proyecto, por ejemplo, para definir el derecho a migración bajo ciertos parámetros o en áreas específicas como el aspecto laboral o de títulos profesionales, especialmente en el área de la salud. Nos quedan temas como avanzar en el tema de la acreditación de quienes van a poder, ¿no es cierto?, hacer la convalidación o reconocimiento de los títulos de migrante, expandir, hoy día solamente lo hace la Universidad de Chile, eso te produce un cuello de botella, y qué va a pasar con los reconocimientos de títulos técnicos y profesionales como los CFT y IP, y por cierto que uno quisiera a lo mejor, o particularmente a mí me gustaría que en algunos casos se fuera más estricto, pero en términos generales creo que va a quedar una buena ley que va a dar respuesta a los niveles de migración que Chile tiene hoy día y particularmente las regiones del norte que reciben el gran flujo de esta migración. Eso sí, la iniciativa tendrá un camino un poco más largo, ya que la Sala del Senado esta semana acordó que tras salir de esta fase particular en la Comisión de Gobierno, el proyecto de nueva ley de migraciones deberá ser analizado también por la instancia de derechos humanos.
Vamos ahora a revisar en materia de transporte, porque de 2 a 3 sesiones más se pusieron como meta en la comisión para poder continuar avanzando en este proyecto que regula las aplicaciones de transporte privado. ¿No es cierto? Van a tener que también lidiar con la apretada agenda de la sala y de las comisiones para que la instancia de transportes cumpla, digamos, con el plazo este autoimpuesto, podríamos decir, para despachar la que también fue conocida como la ley Uber. Sin embargo, el proyecto que está en segundo trámite particular mantiene algunos importantes nudos legislativos en la discusión, como los distintivos, los métodos de fiscalización, la situación de la confiscación o retiro de vehículos, datos de los conductores y terminar de definir los requisitos de licencia profesional, entre otros. El senador Francisco Chaguán también aspira a despachar antes del breve receso de febrero otros textos legales como el referido a transportes de carga por carretera y la ley miscelánea de tránsito. Son algunos de los temas más relevantes de esta comisión. Escuchamos declaraciones sobre este tema. Tenemos varios temas que son gruesos y que vamos a generar una sesión previa y vamos a tener una reunión con la ministra, con los 5 miembros de la comisión para ver si es posible llegar a acuerdos sobre estas materias. Así que vamos a convocar a más sesiones durante el mes de enero que las habituales para poder sacar adelante estos 3 proyectos de ley que son importantes y emblemáticos para, por una parte, generar seguridad vial, en el caso de la ley miscelánea, otros para generar un cumplimiento de un compromiso de Chile con la OCDE en términos de tener un registro del transporte de carga en nuestro país, que somos el único país de la OCDE que no tiene aquel, y lo tercero, aquel que dice relación con la ley de aplicaciones, que es urgente sacarlo rápidamente del Congreso. Les contamos ahora que la Comisión Desafíos del Futuro y también la Fundación dieron a conocer el lanzamiento de justamente el Congreso Futuro que tendrá lugar este año. La Fundación Encuentros del Futuro estableció, ¿no es cierto?, que se llevará a cabo este Congreso Futuro desde el 13 al 17 de enero en Santiago, específicamente en el Teatro Oriente, además de 8 regiones del país. Bajo el lema Ideas para un Nuevo Mundo, esta nueva versión buscará ser un lugar de encuentro para abrir espacios a la sociedad que queremos y así reflexionar sobre el presente y el futuro en todas sus dimensiones. La contingencia nacional e internacional, el cambio climático, el feminismo, la inteligencia artificial, la proyección de ciudad y los nuevos ciudadanos serán algunas de las materias centrales que pondrán en sus charlas los más grandes pensadores, científicos y humanistas invitados al evento principal en este Congreso Futuro que ya tiene ribetes a nivel internacional y que, por cierto, es muy valorado. Escuchamos declaraciones sobre ese lanzamiento. Este evento ya lleva 9 años y se ha transformado en uno de los eventos más importantes de ciencia, de reflexión, de pensamiento nuevo latinoamericano y tal vez uno de los más importantes del mundo. Tal vez el único que es gratuito. Y es bueno decirlo, la versión más compleja de organizar. Hay una situación hoy día en el país, podremos después debatir las razones, pero acá hay un estallido social. Pasar de la reflexión colectiva con los invitados destacados a efectivamente ser capaces de dejar la dualidad gobierno-oposición, izquierda-derecha y pasar de la mirada tradicional del pasado a la mirada del futuro. Es esa la invitación. Estamos haciendo nuevamente un esfuerzo por democratizar el acceso a la ciencia, la tecnología, la innovación, el conocimiento, llevando el Congreso del Futuro a 9 regiones del país. Y eso implica efectivamente un esfuerzo sustantivo. Yo creo que el Congreso del Futuro ha tenido la virtud de adelantarse en materia de temas que se están discutiendo en el país, en el mundo, la inteligencia artificial, qué duda cabe, cambio climático, son elementos fundamentales. Yo creo que ahí está la igualdad de género. Alguien podría preguntarse la oportunidad de hacer un Congreso de Futuro en este contexto, y yo creo que es la mejor de las oportunidades, porque Einstein dijo en una ocasión que no podemos resolver los problemas con el mismo pensamiento con que los creamos, y por lo tanto necesitamos innovación, necesitamos pensamiento nuevo. Toda una semana de ciencia entonces con el Congreso Futuro que comienza el 13 de enero y durará hasta el próximo 17. Por cierto, la invitación ya está hecha para que pueda presenciar o a través de streaming seguir cada una de las audiencias e intervenciones que se van a dar ahí en el Congreso Futuro. Nosotros, antes de despedirnos, los invitamos a que ingrese a senado.cl, pueda revisar la sala de prensa con más informaciones, más detalles respecto de las noticias legislativas. Por ejemplo, tratado de extradición con Perú es respaldado por el Senado, también
lo que hablamos sobre la ley de teloneros, lo que va a ir a la sala este lunes. Se vota el proyecto que sanciona los saqueos y la interrupción completa de la libre circulación a través de la violencia, entre otras informaciones. Los que van a tercer trámite no son pocos los proyectos, así como la aprobación del proyecto de acuerdo con el fin de instalar una oficina de la Organización Panamericana de la Salud en Chile, entre otras de las informaciones que han salido durante esta semana. También lo que se viene para la próxima en Senado.cl. Nosotros les agradecemos por haber estado junto a nosotros, por haberse informado en la primera semana del 2020. Así llegamos al final de las noticias. Que tenga un excelente fin de semana.